17 de Tamuz es una fecha muy recordada por el pueblo de Israel porque es una fecha donde han ocurrido cosas muy negativas al pueblo de Israel. Y creo que de las más recordadas o de las más famosas es la del Het Haegel, el pecado del becerro de oro, que es uno de los tres pecados más graves que ha cometido el pueblo de Israel. Y la historia que hay detrás de este pecado, pocos la conocen enteramente, pero para mí es una de las historias más fantásticas y fascinantes que existen, que en mi opinión, si le hicieran una novela a esa historia, todos quedarían como, wow, esto está muy bueno. Y esa historia es la que te quiero compartir en este momento para que tú también la sepas y entiendas que este pecado que tuvo hasta índole sexual tiene una historia mayor de trasfondo a que simplemente los israelitas construyeron un becerro de oro y lo adoraron. Es algo mucho más grande, es algo que empieza hasta en familia. Y ahí es donde tenemos que empezar, en la familia. Por eso tenemos que remontarnos hasta el patriarca Abraham. Él tuvo un hijo llamado Isaac y quería una esposa para su hijo Isaac. Así que mandó a su siervo Eliezer a la tierra de Abraham, donde estaba el hermano de Abraham, que era Nahor, a conseguir una esposa. Cuando Eliezer llega allá a donde la familia de Nahor, él tenía un hijo llamado Betuel. Y Betuel tenía dos hijos, que son Rivka, o Rebeca en español, y Labán. Eliezer toma a Rivka y la lleva hasta donde Isaac para que se convierta en su esposa. Entonces Isaac y Rivka tienen dos hijos. Uno es Esaf, que es de donde sale todo el pueblo de Edom, que posteriormente sería el pueblo romano y demás. Y tiene a Jacob, o Jacob en español, que es de donde vienen todas las tribus de Israel. Bueno, entre estos dos hermanos sucede toda una historia de la primogenitura, de la bendición de Isaac y que a Jacob le toca salir corriendo y demás. Pasan varios años y él regresa a la tierra donde estaba su madre y conoce al hermano de su madre que es Labán, el hijo de Betuel, que ya habíamos mencionado. Este Labán tiene cuatro hijas, que son Lea, Rachel, Bila y Silpa. Y estas cuatro hijas se casan con Jacob y él tiene hijos con ella y de ahí salen las 12 tribus de Israel. Pero Labán también tenía otro hijo que se llamaba Beor, de quien ya hablaremos más adelante, es importante para esta historia. Beor tuvo un hijo llamado Bilam, que era un profeta que estaba a la altura de Moisés, y este profeta a la altura de Moisés llamado Bilam tuvo dos hijos llamados Yunus y Umbros o Yumbros. Pero no los vamos a tocar todavía, simplemente te diré que son importantes, pero ya vamos a ir para allá. Regresemos a Jacob. Él tuvo hijos que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Entre los hijos que tuvo uno que se llamó Yosef, que es el famoso hijo de la historia que los hermanos lo vendieron de esclavo y terminó en Egipto como esclavo y le interpretó los sueños al faraón, se convirtió en el Zaphenat Paneah, salvando a Egipto y al mundo de una sequía de 7 años de vacas flacas. Y cuando muere el faraón, él se convierte en faraón, pero él siempre tuvo el sueño de que fuera enterrado en el sitio donde se lo convirtieron en esclavo, que fue en Shechem, actual Nablus, en la región de Palestina. Entonces, como él se convirtió en faraón de Egipto, pues no podía ser enterrado donde él quería, pero sabía que el pueblo de Israel, que llegó a Egipto y duraron 210 años de esclavitud ahí, iban a salir de Egipto y esa era su oportunidad para que su cadáver o sus restos pudieran ir a la tierra de Canaán y ser enterrado en donde él quería. Entonces, como faraón, él podía decidir de qué manera podía ser enterrado. En general, habían dos maneras de ser enterrado en la época de Yosef, cuando fue faraón. Una era construir una pirámide o una estructura y meter el cuerpo ahí. Y la segunda era que los restos o el ataúd fuese enviado al fondo del Nilo. Él eligió la segunda, que su cuerpo fuera enviado al fondo del Nilo. Pero antes de que pase eso, al final del libro de Bereshit o de Génesis, hay una historia que antes de que Jacob muriera, Jacob le empieza a dar una bendición final a cada uno de sus hijos.
Y cuando llega a Yosef, esa bendición la podemos encontrar en el capítulo 49, versículo 22, le dice que es de buen ojo y demás, y que las mujeres corren en las paredes cuando lo ven, porque se decía que Yosef era el hombre más bello del mundo, tanto así que cuando una mujer lo miraba a él, la ponía a ovular. Era un hombre con una belleza increíble, que porque era así, eso es otra historia también muy interesante, la podemos tocar después, pero al final de ese verso dice Ale Shur, que se puede traducir como levántate toro. Y ese era un código que Jacob dejó para que pudieran sacar los restos del Nilo de Joseph. Y pues como iba a estar en el agua, tenía que ser sacado de las aguas. Y adivinen quién era el encargado de hacerlo. Moisés, porque Moisés, su nombre literalmente traduce sacado de las aguas. Entonces Moisés era el único capaz de hacerlo con este código mágico. Entonces ya cuando pasan lo de las plagas y el pueblo de Israel está listo para salir, quieren cumplir ese deseo a Joseph y Moisés va hasta donde está el Nilo y recita esas palabras. Ale Shur, levántate toro. El Midrash cuenta que botan una placa con un nombre sagrado y eso hace de que el ataúd salga del Nilo, una placa de oro, salga del Nilo y recuperan los huesos de Joseph, el cadáver de Joseph. Y ya pues salen de Egipto con el cadáver y demás. Lo que no se dio cuenta Moisés o lo que pasa cuando él hace este acto mágico es que los líderes de las multitudes mixtas o los Erev Rab estaban observando lo que él estaba haciendo y se dieron cuenta de ese código mágico. Entonces, uno de ellos toma esa placa de oro y el otro se graba las palabras del levántate toro. Eso va a ser relevante para más adelante. Pero antes de avanzar, tenemos que explicar quiénes son los Erev Rab. Y es que cuando Moisés sale de Egipto con el pueblo de Israel, no sacó solamente al pueblo de Israel, sino que también sacó a todos los sabios metafísicos que habían en Egipto, y eran las multitudes mixtas, que era gente que tenía conocimiento espiritual y mágico, pero que las prácticas que hacían no estaban alineadas con Israel. De todas maneras, Moisés, como vio que ellos fueron testigos de todos los milagros y de todas las plagas que ocurrieron en Egipto, decidió sacarlos. Dios le dijo a Moisés, no, déjalos detrás, pero Moisés, en ese gran deseo que tenía, decidió sacarlos de Egipto. No fue una desobediencia, pero esa es otra historia, no quiero meterme tan de lleno ahí. Solamente diré que el alma de Moisés, él iba a ser el Mesías de ese momento. Y era un alma tan grande que para lo que iba a hacer, habían partes de su alma que no estaban corregidas. Entonces esas partecitas fueron las que encarnaron en los Erev Rab. Y por eso Moisés quería sacarlas porque también quería corregirlas todas para ya generar la redención final. Que al final no pasó, lógicamente, y esa es otra historia, pero esa fue la razón por la cual él sacó los Erev Rab y era porque ellos eran el mismo Moisés, eran pedacitos de alma de Moisés. Pero bueno, se estima que cuando salieron de Egipto con Moisés, él salió con de 3 a 6 millones de personas. Y ahora sí, no sé si te acuerdas que te dije que el suegro de Jacob, que se llamaba Labán, tuvo otro hijo que se llamaba Beor. Él tuvo a Bilam y este Bilam tuvo dos hijos llamados Yunos y Umbros. Pues Yunos y Yumbros o Umbros eran los líderes de las multitudes mixtas, de estos Erev Rab que salieron con Israel de Egipto. Entonces, bueno, ya salen de Egipto, llegan al monte Sinaí, donde reciben los 10 enunciados o los 10 mandamientos, y Moisés le dice a ellos, bueno, voy a subir al monte Sinaí, voy a durar allá 40 días en lo que recibo la Torá. Lo que la gente no calculó es que desde el momento de donde estaba el campamento hasta la cima del monte Sinaí habían 6 horas. Entonces eran 6 horas, 40 días y 6 horas de vuelta. Entonces cuando pasaban los 40 días y las 6 horas y nada que Moisés aparecía, porque faltaban otras 6 horas para que él volviera, pues la gente se empezó a impacientar. Y los seres rap aprovecharon ese momento para decir, bueno, ya nos quedamos sin Dios, necesitamos que nos hagan un Dios para poderlo adorar. Había una agenda oculta detrás de eso, pero el punto es el siguiente.
Cuando Moisés se fue al monte Sinaí, dejó a dos personas encargadas del campamento, a su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, y a Hur, que era una persona que les ayudó en medio de la guerra contra Amalek. Entonces, claro, cuando los Eretrat se agitaron y pidieron que les crearan un dios nuevo y demás, Hur se opuso. Les dijo, no, hay que esperar, Moisés, faltan unas horitas, esperemos, Moisés ya viene. Y las multitudes mixtas le pegaron, lo mataron literalmente. Y Aarón pues no estaba de acuerdo tampoco, pero cuando le mostraron el cuerpo muerto de Hur, pues él dijo, uy, si yo no hago caso me van a matar. Entonces Aarón, para comprar tiempo mientras llegaba Moisés, lo que les dijo fue, ok, tráiganme oro de los zarcillos de las mujeres. La historia dice que las mujeres no participaron del pecado del becerro de oro y por eso Aarón les pidió los zarcillos de las orejas de las mujeres porque sabía que las mujeres no se los iban a dar. Con lo que no contaba es que las multitudes mixtas no les importó y se los raparon a las mujeres, se los quitaron, entonces reunieron el oro muy rápido. Entonces Aarón empezó a hacer cosas para retrasar el tiempo, como, voy a construir un altar, pero lo hago yo solamente, entonces lo hacía lento y demás. Y en un punto ya cuando reunieron el oro y él lo iba a fundir, él mismo no quería ayuda de nadie para así hacerlo lento y comprar tiempo, él virtió el oro en el fuego y uno de los líderes de la multitudes mixtas cogió la placa de oro que habían utilizado para sacar el cuerpo de Yosef del río Nilo y la botó al fuego y el otro dijo, Aleshur, las palabras mágicas de levántate toro. Y cuando eso pasó, fue como una especie de corrupción mágica que del fuego al instante salió un becerro de oro. El oro en forma de becerro y era como una bestia salvaje. Y ese becerro lo primero que hizo fue comer pasto. Pues tú en este momento te preguntarás, ¿qué tiene que ver el pasto? Bueno, ahí es donde entra el hijo de Labán, el suegro de Jacob, que se llamaba Beor y que te dije que era importante porque este tipo era un hechicero, un mago muy, muy poderoso que hizo varias cosas negativas y su alma terminó atrapada en el mundo vegetal. Una explicación rápida de eso. Para el alma de un humano, quedar atrapado en el cuerpo de un animal es una prisión. Quedar atrapado en el cuerpo de un vegetal es una prisión aún más grande y quedar atrapado en un mineral es mucho más prisión. Entonces, él hizo unas cosas tan terribles como para que su alma quedara atrapada en el mundo vegetal. Por eso el becerro empezó a comer pasto, porque al comer pasto iba a transmutar esa alma que estaba atrapada ahí y el becerro adquirió el alma de Beor y empezó a hablar. Empezó a decir cosas y darle órdenes a la gente que estaba ahí. Aquí meto una explicación rápida. En el mes de Tamuz y parte del mes de Av, sobre todo en las 3 semanas de Beina Metzarim, no se suele comer carne de animal, se suele ser como muy vegetariano, porque normalmente es en el mes o en el periodo de tiempo donde muchas almas negativas intentan ser transmigradas por medio de los animales. Entonces, consumir carne de animal puede generar eso, de que tú empieces a adquirir unas chispas de alma negativas, pero bueno, o sea, tampoco es como para ponerse religioso y que no comas tu bistec, si lo quieres comer, ok, pero es lo que dice como la tradición. Solamente lo pongo ahí y por eso es que esto pasa también en Tamuz. Pero bueno, ya Beor adquiere o se mete, el alma de Beor se mete en el becerro de oro y si tú vas al Talmud, a la sección de Shabbat 89a, ahí habla del momento en que Moisés estaba recibiendo la Torah y llega el ángel de la muerte preguntándole a los ángeles, a las montañas, a las profundidades del mar, a todo, ¿dónde está la Torah? Y en un punto se da cuenta que Moisés lo está recibiendo y lo que hace él es elevar el cuerpo muerto de Moisés y mostrárselo a la gente de Israel para que ellos crean que Moisés murió y pierdan la esperanza y por eso la gente empieza a hacerle caso al becerro de oro. ¿Cómo así levantar el cuerpo muerto y mostrarles una visión de que el cuerpo muerto de Moisés? Claro, Moisés estaba en el monte Sinaí, pero su alma salió de su cuerpo para poder recibir la Torá. Y de hecho la historia, que es como especie de caricatura,
Él va y empieza a hablar con los ángeles y empieza a argumentar con ellos, a decirles por qué la humanidad debería recibir la Torá y no los ángeles. Y él los convence y por eso nosotros tenemos la Torá. Pero mientras él estaba haciendo eso, pues su alma no estaba en su cuerpo y por eso su cuerpo, entre comillas, estaba muerto. No tenía el alma y pues estaba como desmayado. Y entonces cuando la gente ve esa visión, creen que Moisés efectivamente está muerto y pierden la esperanza. Así que empiezan a hacer muchas cosas, empiezan a hacerle ofrendas y demás, incluso hacen hasta una orgía. Y lo perturbador es que, como te dije, las mujeres no participaron del pecado del becerro de oro, entonces es un pecado sexual horrible. Pecado no es algo malo, es averá en hebreo, que significa separación, que es cuando la emoción y la acción no son congruentes. Pero bueno, eso también es otra explicación, no quiero meterme ahí, simplemente que entiendas qué fue lo que pasó. Ya después Moisés llega, se da cuenta de lo que está pasando, destruye al becerro, lo quema, lo pulveriza y hace que la gente beba agua con el polvo del oro, tal como lo hacen con las reglas de la azotada para la mujer sospechada de infidelidad. Los levitas empiezan a hacer como una matanza de esta gente que participó en el pecado y termina muriendo 3000 personas. Y bueno, y ya después Moisés sube otra vez al monte Sinaí a reclamar las tablas nuevamente. Y bueno, ya esa es otra historia. Pero hasta aquí va esta historia del becerro de oro. Y, y cualquiera diría, wow, es que si ves, Moisés, ¿por qué no le hiciste caso a Dios y trajiste a esta gente que lo único que hizo fue meterte en problemas o meter en problemas al pueblo de Israel? Y hay que tener un concepto muy claro y con esto cierro. Y es que a veces esas cosas negativas pasan y es necesario de que pasen. Imagínate que tú tienes un miedo a volar por los cielos. Ese miedo te va a paralizar y te va a frenar muchas cosas. Pero si tú nunca vuelas en avión, ese miedo nunca se va a activar, nunca va a salir, entonces nunca te va a afectar. Pero si en esta vida necesitas que ese miedo salga, pues lo que toca hacer es llevarte a un avión y que ese miedo salga a flote. Porque cuando sale a flote, podemos trabajar en el miedo y te lo podemos quitar. Entonces lo mismo pasa acá. Esas almas que Moisés sacó, que eran su propia alma de las multitudes mixtas, eran almas pedazos de alma que no tenían la corrección todavía. Y a través de que pasaran estas cosas, es que esas almas empezaron a lograr una corrección. Y los procesos de corrección no siempre son cómodos, pero esa incomodidad es necesaria para poder lograr esa corrección. Entonces, el punto está en que cuando te pase algo malo a ti, no lo evalúes como algo malo. Lo malo es solamente para el ego, porque el ego se siente afectado y por eso lo evalúa o lo juzga como malo. Un ejemplo, si tú tienes 50,000 o $50 en el bolsillo y se te caen, tu ego inmediatamente lo evalúa como algo malo. Pero si te dijeran que gracias a que se te perdieron esos $50 del bolsillo, una señora que tenía a su hijo en estado terminal necesitaba $50 exactos para las medicinas, se encontró tus $50 y se salvó ese niño, ¿sería malo? En la gran escala de las cosas, no. Pero para el ego, que quería gastarse esos $50 en sí mismo, sí es muy malo, sí es muy negativo. Entonces, nunca evalúes nada de negativo y entiende de que si el creador permite de que esas cosas pasen, es porque es necesario para poder sacar a flote algo negativo y poderlo corregir, porque si no se sale de la cueva, si no se sale del interior, pues nunca vamos a poder hacer nada al respecto. Así que espero que te haya gustado esta historia y que hayas quedado tan fascinado como yo de la misma. Procuraré compartir más historias de estas si te gustan, porque la Biblia está llena de muchas historias fantásticas que hay que conocer los Midrashim y otras secciones para poder completarlas y uf, es muy poderoso. Así que gracias por ver. Tengo una comunidad llamada La Antesala del Poder. En la descripción puedes unirte al enlace. Es un grupo de WhatsApp. Allí normalmente comparto información sobre fechas importantes y otras cosas. No hay ventas, así que no te preocupes. Si quieres ser parte, totalmente bienvenido. Si no, igual muchas gracias por estar acá. Hasta un próximo historia o concepto.